Bien, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Es un placer poder saludarlos por este medio. Apreciamos mucho de lo que ustedes hacen. Cada domingo nos reunimos para estudiar la Biblia y en esta oportunidad vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Por motivos de Navidad siempre tocamos estos temas y estos pasajes. Quiero leer el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana, en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El último versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este pasaje habla de la concepción y el nacimiento de Jesucristo. También habla de cómo Dios usó a las personas para llevar a cabo su plan. El libro de Mateo, en el capítulo 1 del 18 al versículo 25, el escritor, hablando de Mateo, nos registra, nos cuenta cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero detrás de todo esto está el plan de Dios. Tratándose por fiestas navideñas, tocamos este tema. Supongo que usted ha escuchado muchas enseñanzas, lecciones, sermones de este pasaje. Hoy vamos a verlo de un punto de vista diferente. El título que lo hemos puesto sería así: Dios obra conforme a su plan. Dios lo había planificado antes de la fundación del mundo para que Él se introdujese a la humanidad. Siendo Dios mismo, se hizo humano, lo planeó. Y lo que vamos a ver nosotros en esta mañana, en esta hora, de cómo Dios planea y lo hace conforme a su obra. La pregunta que tenemos que hacernos es, y luego desarrollamos en 4 cosas: ¿cómo obra Dios para llevar a cabo su plan? ¿O cómo trabaja Dios para llevar a cabo su plan? La pregunta es, ¿cómo obra Dios para llevar a cabo su plan? La concepción y el nacimiento de Jesús fue planeado por Dios. Y detrás de todo esta escena, esta historia que es verdad, Dios está desarrollando un plan. Pero eso pasó a la historia. Pero Dios hoy actualmente también está desarrollando un plan. ¿Y cómo lo lleva a cabo? Lo vamos a ver. Número 1. Dios obra a través de personas comprometidas. Dios obra a través de personas comprometidas. En este caso ya sabemos que María y José estaban comprometidos para casarse. Desde muy temprana edad, un judío asume un compromiso y lo hace bien. Entonces Dios estaba mirando y a través de las profecías habla que lo iba a hacer así. Pero Dios iba a usar a las personas y en este caso usó a José y a María. Quiero que lean conmigo, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se habían comprometido los judíos, antes de casarse, legalmente, se habían comprometido por un año. Y en ese lapso de tiempo, el Espíritu Santo engendra, que sería Jesús. Versículo 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. José se entera por labios de María que ella estaba esperando un hijo, hablando del hijo de Jesús. Y José dice, no quiero que la apedreen, porque si una persona pecaba y se daban cuenta, los familiares, los ancianos debían morir. Por eso que José quiere dejarla. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, otro nombre que aparece ahí, David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios está hablando a través de un ángel, hablándole a José. Si María estaba comprometida, que Dios ve el corazón y ve las acciones, y ahora es José. Entonces, en Lucas 1, verso 38 dice así. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Los versículos que hemos leído nos indican, nos muestran, nos hablan que Dios lleva a cabo su plan a través de personas comprometidas. Eso pasó en la historia, pero ahora también, hoy está desarrollando el plan de Dios a través de personas comprometidas, como usted, como yo. Todos los creyentes debemos estar comprometidos para llevar el plan de Dios. Número 2. Dios obra a través de sí mismo con el propósito de salvarnos. Ahora vamos a verlo a Dios mismo obrando, a Dios mismo actuando. El verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando usted encuentra en la Biblia un porqué, porque dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, tiene un propósito, pero no lo va a hacer a través de un ángel, no lo va a hacer a través de una persona, él mismo lo va a hacer. Y quiero que repasemos algunos versículos cuando se dio a sí mismo. Gálatas capítulo 1, verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo dice, se dio a sí mismo. Hay cosas que Dios encarga al ser humano, pero hay cosas que Dios lo hace, y en este caso, para salvarnos, se dio a sí mismo. Otro versículo, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otra vez Pablo, escribiendo esta carta pastoral, y le dice, Dios se dio a sí mismo para rescatarnos, para salvarnos. Ese es el propósito. Entonces, detrás de esta historia de la Navidad, Dios tiene un propósito de salvarnos. Por eso es que envió a su Hijo. Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí hay dos cosas. Para redimirnos, es decir, salvarnos, con un objetivo, para ser un pueblo celoso de buenas obras, separado. Entonces, Dios obra a través de sí mismo con el propósito de salvarnos. Dios está obrando. Dios sigue trabajando. Dios no ha acabado todavía. Dios quiere que todas las personas se salven. Número 3. Dios obra a través de su palabra escrita. Dios no va a obrar de otra manera, porque ya lo ha dicho en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se anunciaba que una virgen daría a luz un hijo,
que se llamaría Emmanuel, el Salvador. Ya decía el Antiguo Testamento, y en el Nuevo, en Mateo, se hace realidad, conforme a las Escrituras. Mateo capítulo 1, verso 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. Este profeta es Isaías, pero quiero que note, para que se cumpliese lo dicho por el Señor en sus Escrituras. El plan de Dios ya está escrito en la Biblia. Y todo lo que ocurre, los sucesos, dan cumplimiento a la Biblia. Por eso es confiable. Otro pasaje, el capítulo 1 de Mateo, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esto ya decía en el Antiguo Testamento, de una virgen que daría a luz. Ya está escrito en el Antiguo y en el Nuevo se cumple. Eso se llama una profecía mesiánica. El capítulo de Tito, capítulo 2, verso 14, dice así. Isaías, capítulo 7, verso 14, dice así. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se cumple. Es decir, que Dios obra a través de su palabra escrita. Por eso es que la Biblia es confiable. Lo que se dijo en el Antiguo Testamento se ha cumplido. Y hoy en día es lo mismo. Dios obra a través de su palabra. Por eso le creemos nosotros su palabra, que es verdad. Lo que ha dicho Dios lo va a cumplir. Número 4, y por último. Dios obra a través de una personalidad obediente. O también puede ser por una persona obediente, por el carácter obediente. Dios obra a través de una personalidad obediente. En este caso, el versículo 24 dice de Mateo 1, 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José estaba pasando por un momento de decepción, sabiendo que su novia estaba embarazada y él quería dejarla, pero Dios envía un ángel y le dice, no lo dejes. Y cuando José escucha el mensaje, él obedece. Es decir, que la persona de José era un personaje obediente. Y el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, para dar crédito de la persona obediente, siempre Dios lo bendice y Dios trabaja a través de personas obedientes. Dios está llevando a cabo su obra a través de creyentes, personalidades en obediencia. Lo hace. Si usted obedece, Dios lo va a incluir en su plan. En 1 Reyes capítulo 17, verso 14, dice así, porque Jehová Dios de Israel había dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Está hablando del profeta y de una viuda. Elías y una viuda. Y la viuda obedeció, el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo conforme le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Por qué? Porque obedeció. Entonces Dios lleva a cabo su plan a través de una personalidad obediente. Y en ese plan estamos nosotros. Celebramos una Navidad tras otra. Pero Dios quiere obrar a través de las personas, así como obró a través del nacimiento de Jesús. De esa misma manera está obrando hoy. Y nosotros somos llamados a ser obedientes. Pregunta final. ¿Qué papel realizas en el plan de Dios? Dios está desarrollando y trabajando en su plan. Y nosotros debemos estar involucrados. La pregunta es, ¿qué papel realizas en el plan de Dios?
Dios quiere que nosotros participemos, te involucres en el plan de Dios para llevar su palabra, llevar el evangelio, ayudar a otros. Y Dios trabaja a través de nosotros. Dios puede hacer las cosas solo, pero Dios nos ha dado el privilegio que nosotros participemos. Sabiendo esto, quiero decirles una feliz Navidad. Será feliz si usted se involucra y tiene en cuenta y participa en el plan de Dios. Que pasen una feliz Navidad con toda su familia, sus hijos, y que Dios los pueda bendecir. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.